Pienso que Santiago Tabela tiene varias respuestas prontas y las maneja muy bien, es decir, que su pregunta es pícara. Pero pienso que en lo muy breve correspondería recordar que él está mencionando justamente un aspecto muy importante de la responsabilidad social de todos nosotros, que es el de la formación de los ciudadanos de mañana. Cuando él está planteando de que a través de su formación en su infancia y adolescencia, él recibió pocos elementos, o los recibió como elementos del mal imperante, de la dictadura, es decir, que había cosas que se rechazaban en un joven sano por venir de donde venían, y había otras que bombardeaban impunemente y que iban marcando el ámbito cultural en el que cada uno se educaba. Ahí aparece uno de los problemas de responsabilidad muy grande de todos, y además de aquellos que tendrían responsabilidades concretas en materia de legislación, en materia de reglamentación por ejemplo, los medios de comunicación de masas, que por supuesto nos están moldeando. Ahora, eso no quiere decir imaginarse que uno puede sustraerse a lo que podríamos llamar el orden mundial. No podemos sustraernos, y eso va a estar. Mi generación es inevitablemente rockera, pero una cosa es eso y otra cosa es contrapesarlo con una búsqueda del yo propio. Tenemos inevitablemente que darle la palabra a Lisa, porque claro, claro. Ah, no sabía. No, a mí me llama la atención, porque justamente el planteo que hizo Coriún, con el que estoy plenamente de acuerdo, que retomó en parte Hugo, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que venía diciendo Manuel Martínez Carril, porque realmente el tema del copyright a esta altura no sé si nos debe preocupar demasiado cuando todos estamos, pero no, en fin, para discutirlo en otro momento, voy a retomar lo de ustedes, estamos disfrutando de los bienes de Internet que son absolutamente inagotables, y cuando tal vez el tema del copyright no sea lo que predomine como preocupación, sino algo que sí nos está afligiendo, y es lo que tiene que ver con el fraude, lo que tiene que ver con el plagio, lo que tiene que ver con la usurpación de un tesoro que está a disposición de todo el mundo, ¿no? Ahora, con respecto a lo que decían ustedes, sí, me llama la atención esa coincidencia en referencia al carnaval, en referencia a los talleres de tamboril y demás, porque creo que hasta está previsto, ¿no?, por las teorías, que algo así podría haber sucedido, pero que acá encontró en nuestro país una vuelta un poco peculiar, y más que peculiar, peligrosa. Yo me refiero a lo que se conoce en teoría y en crítica literaria y crítica artística también como el fenómeno de la carnavalización. Y la carnavalización, la palabra fue acuñada en el siglo pasado, en el siglo XX, por Mikhail Bakhtin, una de las prolongaciones del formalismo ruso, pero eso no viene al caso en este momento. Consiste el fenómeno de la carnavalización en llevar a términos paródicos todo aquello que se presenta y se impone como poder, es decir, justamente la carnavalización como forma de transgresión, como forma de subversión. Y pensando en lo que decía Coriún hace un momento, es justamente ese el gran riesgo, que el carnaval como manifestación auténtica, espontánea o tradicional, y que también es espontánea, de la transgresión, se haya, disculpen el término porque no debe existir, municipalizado, o que haya pasado a la órbita de la cultura oficial. Entonces, yo lo que siento, después de haberte oído a ti también por tus anotaciones, que hay como una carnavalización de la carnavalización, es decir, se está destruyendo el carnaval y la posibilidad de la crítica, de la parodia, de la subversión desde el punto de vista de la cultura. Es eso lo que, no sé si queda claro lo que estoy diciendo, es que me parece una maravilla. Por ejemplo, si tomás como ejemplo de carnavalización Don Quijote con respecto a las novelas de caballería, o Borges, su Pierre Menard con respecto a Don Quijote, esa transformación paródica, ese atreverse a transgredir lo que puede ser lo establecido, el establishment, pero si eso es, digamos, esa posibilidad que existe en la creación es desvirtuada porque se oficializa, me parece que el riesgo realmente es enorme. No sé si te entendí en... Bien, Coriún, que contestes. Sí, muy brevemente. Te toca a ti. Creo que el tema daría pie para una emisión especial de Televisión Nacional y de TV Ciudad, sin duda.
porque es muy amplio y muy rico. Ahora, pienso que la domesticación del carnaval ya no tiene vuelta atrás porque ya fue realizada hace más de medio siglo. Sí. En el Brasil se inició en la década del 30, coincidiendo con el yetulismo, y en el Uruguay se imitó en la década del 50. Claro. Eso no tiene vuelta atrás. El problema es cuando se profundiza cierta banalización de cosas que tendrían que ser más respetadas. El arte del tamboril es muy profundo, muy serio, y merece nuestra admiración, y no puede ser transformado por los medios de comunicación y por las reglamentaciones oficiales en un mero transcurrir de cosas en las que el tamboril es transformado en una cosa secundaria. Incluso las transmisiones de televisión en general no transmiten lo que suena, sino que lo transmiten en segundo plano mientras hay señores que hablan todo el tiempo y mientras van mostrando desnudos alternativos que son muy interesantes, pero que serían otra cosa. Y cuando de pronto se trata de confundir cuáles son los elementos de la tradición cultural esa que se supone que se está homenajeando, transformando a la vedette, que es un elemento introducido por la reglamentación municipal para carnavalizar la tradición cultural, y se la transforma en protagonista cuando no lo es. Claro. Entonces no se está homenajeando a la tradición afro-montevideana, sino que se la está insultando, o por lo menos se la está deturpando, se la está cambiando. De acuerdo. Creo que... Sí. Le damos la palabra a Martínez Carril antes de que se duerma. Sí. Me pareció que estabas un poco cansado cuando llegaste, por eso te lo digo. Ay, qué malo. No, de acuerdo, pero... no hay nada más lindo que provocar a Martínez Carril. Pero veamos esto. Ya le vinieron colores. Toda expresión artística, popular o culta, es subversiva, y si no, no es arte. Claro. Eso me parece que es desde el tipo que modificó las cuevas de Altamira y pintarrajeó unas cosas ahí para espanto del brujo de la aldea, o vaya uno a saber qué pasó ahí. Hay una transformación, el artista crea lo que no existe en la realidad. Si lo que hace es copiar la realidad, esa realidad no tiene ningún sentido. Es decir, para eso no hace falta el arte, no hace falta la introducción, no hace falta la intervención. El artista, por consiguiente, sea culto, sea popular, sea elitista o sea no elitista, siempre va a estar en contra de lo establecido, en contra de lo que es el poder en sí. El artista era subversivo en la Revolución Soviética, pero en el Congreso del Partido de 1921 se acabó esa subversión. El artista fue subversivo en Cuba hasta fines de los 60. Ahora está de nuevo tomando... pero desde ese momento no, cuando se institucionaliza, cuando se oficializa. Entonces, ¿qué nos vamos a sorprender ahora? Que el carnaval o el candombe hayan sido institucionalizados. Lo que hay es siempre un temor, el temor de que eso el temor ante ese hecho nuevo que se está generando, que es el creador en su acto de creación, por parte de quienes tienen el poder. Lo curioso en este país, y entonces me parece que sí sería entrar un poco en el tema que a mí por lo menos me parece más preocupante, es este. Desde los años 40, Amigos del Arte en adelante, y luego los teatros independientes, teatro universitario, etc., el arte, la producción artística, digamos culta, pero con un ímpetu de ser popular, de llegar a la gente, se realiza a través de la propia sociedad organizándose. Es decir, es la propia sociedad la que da las soluciones, no provienen del Estado. El Estado después encuentra que estos tipos, los teatristas, los músicos, los intelectuales, etcétera, son subversivos, son sus enemigos políticos. Y quizás fuera cierto. Y quizás nosotros veíamos en aquel momento a ellos como nuestros enemigos. Creo que eso también es una falsa oposición. Somos herederos hoy de ser opositores. Quiero decir, eso no es ninguna crítica, sino simplemente tratar de comprobar hechos, cómo es que se han producido. Esos hechos se han producido de esta manera. Un gobierno progresista, en el gobierno departamental de Montevideo, el primer gobierno departamental tiene, desde la Dirección de Cultura, un interés en
dar paraguas, dar techo a aquellos que carecen de él, a los desprotegidos. Y por ese lado entra a desproteger a las instituciones o las organizaciones que son las que se dio la propia sociedad desde los años 40-50 en adelante, en general. Esa política ha sido modificada, yo voy al tema de políticas culturales, ha sido modificada porque se ha percibido por parte de mucha gente en el gobierno o en los alrededores, que ahí es donde está también la sociedad actuando, la sociedad que se da sus propias estructuras como se da sus propios gobiernos. Y que si vamos al caso, en definitiva, en el tema de la cultura no hay opositores, no hay contradictores, lo que hay, si se quiere, es la posibilidad de encontrar puntos de confluencia que juntos, por el interés común que tienen autoridades y actores y gestores, el interés de llegar a ciertos resultados. Y creo que lo que se está dando en estos momentos es una falta de diálogos cruzados, de propuestas cruzadas. Y hay entre los dos ámbitos de gestión, el público y el privado. Y quizás el mejor ejemplo, o una de las mejores fórmulas, es la que en cultura emplea hoy, no ahora, sino también desde antes, ya de hace tiempo, el Estado brasileño. ¿Qué pasa con los institutos oficiales, sea ministerio, promemoria, etcétera, en Brasil? Nada, no son ellos los ejecutores, ni los organizadores, ni los que determinan cuáles van a ser las cosas que se produzcan y de qué manera, sino los que participan de esas iniciativas que están en la propia sociedad. Está ¿Cómo apoyarlas? Manuel, pero nos quedan 4 minutos y yo te lo quisiera resumo en realmente estos que tú términos. resumieras y darle un minuto El más a beneficio cada uno. político es este: no se compromete en lo que fracasa, sí participa de los beneficios, sí contribuye a que se produzca el hecho libremente y que la sociedad misma, historia de las propias sociedades, genere los hechos culturales. Creo que eso es una experiencia que públicos y privados en el Uruguay hoy por hoy como que estamos careciendo de ella. Aquí hay dos temas que quedaron, me parece, quedaron cientos de temas, pero digo, uno es la educación, a propósito de una cantidad de cosas que tú dijiste, creo que la cultura y la educación van de la mano, claro. Y la otra es el poder, el papel del Estado, en definitiva, ¿cuál es el papel del Estado? No, el Estado tiene que hacer... El poder no. No, el papel. Tiene que hacer cultura el Estado, parecería que no, de la manera que se podía pensar tradicionalmente. Hugo, un minuto. El oyente, el presente, que dijo una cosa, que vuelvo ahora sobre ello, porque tiene que ver con lo que tú estás en parte y lo que se dijo aquí también. Es decir, los fallos de la formación de la educación que ha creado lagunas insondables. Sin duda. Yo lo que creo, además, en toda esta historia es que la ignorancia, el desconocimiento está jugando un papel importante. En consecuencia, la gente que no está enterada cree que Eric Clapton inventó la guitarra, con todo respeto por Eric Clapton, que me parece un tipo fantástico. Y que Janis Joplin, por supuesto, creó el blues. Pero lo digo en serio porque lo he vivido. Sí, claro. Puedo contar una anécdota cortita para que esto sea un poco más divertido. No tenemos más tiempo, Hugo. Terminala rápido. No digo nada. Si es rápido, déjalo. Si es rápido, sí. Bueno, rapidísimo. Rápido. Hace muchísimo tiempo, antes de la guerra del 36 en España, Federico García Lorca y Manuel de Falla se preocuparon por la suerte del cantejondo. Hoy es flamenco rock, flamenco pop. Me pregunto si ese tipo de filosofía, de preocupación por conservar dentro del proceso histórico inevitable alguna atadura con lo que permanece y vale, no sería una buena reflexión por una política cultural. Claro. Punto. Claro. Lisa. Sí, ¿qué tengo que hacer? No sé, lo que tú quieras en un minuto. No de silencio porque sería muy fúnebre, ¿no? Bueno, creo que coincido con ustedes en cuanto a que todos estamos muy preocupados por una falta de aprecio por el conocimiento que supone, una falta de aprecio por muchas cosas. Y cuando digo conocimiento, no me refiero a un conocimiento erudito ni a un conocimiento filosófico, sino por el conocimiento en general. Y entonces me sobran los segundos para dejar todo eso pendiente, porque justamente pienso que la discusión está por darse. Claro, lo bueno que tiene esto es que somos conscientes de que queda casi todo por el camino, sin hablar. Sí. Corium, tu minuto.
Bueno, quizás hacer una referencia a uno de los tantos puntos que quedarán para desarrollarse en futuras sesiones. El papel de los medios de comunicación de masas al que aludí, que creo que es muy importante cuando se habla de cultura. Reina Reyes, la gran educadora uruguaya, decía hace alrededor de 35 años, descubrir el grado en que los medios de comunicación enajenan al hombre en lugar de liberarlo es tarea que apremia, aunque se tenga conciencia de estar apresados por fuerzas que individualmente no se pueden vencer. Resignarse al poderío de lo económico es actuar en su favor en lugar de tener por meta la liberación del hombre. Un documento de la Escuela Nacional de Guerra del Pentágono de Estados Unidos en 1974 dice: si deseamos que nuestros valores y nuestro estilo de vida, el de ellos, sean triunfantes, estamos forzados a entrar en competencia con otras culturas y otros centros de poder. Para este fin, las compañías multinacionales ofrecen una fuerza considerable. Su creciente arsenal de negocios con sus bases extranjeras trabaja para nosotros, para ellos, 24 horas por día. Se trata de un hecho de ósmosis que no solo transmite e implanta métodos empresariales, técnicas bancarias y relaciones comerciales norteamericanas, sino también nuestros sistemas y conceptos judiciales, nuestra filosofía política, nuestro modo de comunicación, nuestras ideas de movilidad y un modo de contemplar la literatura y el arte apropiados para nuestra civilización. Perdóname, yo en fin, quisiera contestar esto, no puedo. Yo les agradezco a los cuatro que hayan venido. Lástima que largaste esto al final. ¿Puedo agregar una cita ajena, no me acuerdo de quién? Un segundo. El rock surge con la radio. Cuando aparece la televisión ya no es el rock, es esto que estamos ahora. Bueno, muchas gracias, Luisito, por haber venido. Anunciaremos oportunamente el lugar donde se realizará el próximo encuentro. Buenas noches. Buenas noches. Bisabuela guaraní, en la piel tenían marcas como crucifijos, tuvieron hijos que se mezclaron con otros más, otros menos que minuanes.